Tremendas críticas se está levantando la desproporcionada medida del Banco de la República en contra de todos los colombianos. Tanto así que observaremos a algunos economistas hablar acerca de esta desproporcionada tasa de interés en nuestro país. Llegaremos al punto donde un economista habla acerca del sesgo político del Banco de la República y un economista muy destacado a nivel internacional habla del Banco de la República calificándolo como el banco del establecimiento, o sea, el banco que solamente sirve al interés de unos pocos. Vamos a ver también al periódico El País y cuál es la precaución que nos quieren lanzar a todos los colombianos con Abelardo de la Espriella, porque nos demuestran que solamente está siguiendo el libreto ya orquestado de antemano por Javier Milei. Y ya sabemos cómo está lamentablemente Argentina. Vamos a hablar primero que nada, queridos amigos, de la columna de Cecilia Orozco Tascón. Resulta que ya hemos hablado acerca de Abelardo de la Espriella, de cómo ha pedido dinero a muchas personas para tocar congresistas o inclusive también para tocar al fiscal de Álvaro Uribe Vélez, el señor Mario Iguarán, que según algunos ex candidatos de gobernaciones dicen que lo tocó demasiado y ya llegó inclusive hasta la intimidad. O en otros casos también llegar a tocar a los magistrados. Pues resulta que ya había hablado acerca del caso del Tuzo Sierra, un jefe ex paramilitar en Colombia, el cual le habría dado un dinero a Abelardo de la Espriella y ese dinero se habría perdido. Pues resulta que el día de hoy Cecilia Orozco, a través de esta investigación, nos dice para qué era ese dinero. Dice Cecilia, y seguimos en la ruta. En 2010, 2 años después de los enredos con sus clientes Masili y Murcia, el fenómeno electoral de este 2026 también estuvo en boca de un narcotraficante de baja estofa. El Tuzo Sierra declaró en diligencia judicial ante la Corte Suprema que este hombre de la Espriella nos pidió 4.000 millones de pesos, que porque ya tenía cuadrado eso en la Corte Constitucional. Sierra se refería a un fallo que la Corte tenía en estudio, del cual podría resultar que se permitiera o no la calificación política de sedición para los crímenes cometidos por los paramilitares. 4.000 millones que valía la tocada de los magistrados, acentuó el narco. Sierra es el reo que le contó a la justicia cómo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez complotó con jefes paramilitares más sanguinarios del país para calumniar y hacer caer a los miembros de otra corte, la Suprema, porque los consideraba sus enemigos, por arte del azar y el olvido provocado por el paso del tiempo y algo más que desconocemos, dice el Tuzo Sierra. Y pues más adelante, como cosa rara, se retrata de lo que habría afirmado. Entonces ya sabemos para qué era que se necesitaba esos 4.000 millones que le pidió Abelardo de la Espriella al Tuzo Sierra y que después terminaron perdiéndose. Esto es una información adicional que nos está dando el día de hoy Cecilia Orozco Tascón y quería complementarla con los videos que ya hemos traído a este canal. Ahora sí vamos a hablar, queridos amigos, del periódico El País. Y nos dicen lo siguiente, de la Espriella y la receta Milei, porque de manera desesperada busca ir acorde al libreto de Javier Milei. Se presenta alguien fuera de la casta, habla de convertir a Colombia en país milagro, de no vivir de la teta del Estado, anuncia que destripará a la izquierda, cantó en el Movistar Arena, se autodenomina tigre y termina cada frase con un grito de batalla, firmes por la patria, poniéndose la mano en la frente como un soldado. Quizá esta descripción le suene familiar a los argentinos. Conforme avanza la campaña presidencial en Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella muestra más facetas similares al libertario argentino Javier Milei, que a su vez imita a Donald Trump, o por lo menos reproduce la forma de hacer campaña que los llevó a la presidencia. En el libro El Arca de Milei, la escritora Valeria Di Croce cuenta cómo y con quién construyó el argentino su poder y recuerda la forma en que utilizó los dispositivos mediáticos
a la versión académica de sus primeras apariciones televisivas, Milei sumó histrionismo. El formato de los programas de América TV habilitaba la polémica y vaya, sí supo aprovecharlo. Dice, de la Espriella, acostumbrado a los medios por su faceta de abogado de casos reconocidos como el de DMG, el de Natalia Ponce de León o el de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Por mencionar algunos, también se crece en la polémica y en sus choques con los periodistas. Según la FLIP, entre 2008 y 2019 puso 109 denuncias por injuria y calumnia contra ellos. Ya sabemos que los periodistas que no le comen cuento, pues él va totalmente en contra de ellos. Las mujeres periodistas han sido objeto del 22 de los 278 ataques contra la prensa en Argentina el año pasado, según la FOPA. Lo más importante de esto es que es el libreto igualito a Javier Milei. Hace unos días dijo que de llegar a la Casa de Nariño tampoco aceptaría el sueldo. Se va a una obra benéfica, a alguna fundación o vemos qué hacer, pero no voy a recibir un peso, dice Abelardo de la Espriella, cosa que también hizo Javier Milei, pero resulta que estaba recibiendo dineros por otra cuenta, porque recordemos que lo importante para estas personas no es la mensualidad, no es el salario que les dan. Lo importante para ellos son los contratos tan jugosos que van a manejar. Tal vez los argentinos vean la similitud y sobre todo la ironía en el anuncio. Precisamente ahora que se ha destapado el escándalo de la criptoestafa de Libra, en su momento el diputado Javier Milei anunció que no recibiría el sueldo e incluso lo rifaba una vez al mes. Pero el reputado periodista Hugo Alconada Mon encontró que el lobista Mauricio Novelli, investigado en esa causa, era quien pagaba un sueldo mensual de $2.000 al entonces diputado. Recientemente, la justicia argentina halló un presunto acuerdo por $5 millones en el celular de Novelli para que Milei promocionara la supuesta criptomoneda Libra, con la cual estafó a muchísimos argentinos y algunas personas que incrédulamente le creían. Hay similitudes también en la revisión que pretenden de la memoria. Milei negó que nunca la dictadura hubiera existido, un plan para desaparecer personas. Abelardo también habla de la JEP como una farsa cuando aparece el tema de las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares. Y, como Milei, propone utilizar la vía de los decretos para situaciones de emergencia y militarizar el país si, como él dice, ocurre un estallido social el 7 de agosto. Si los bandidos de la extrema izquierda salen a incendiar el país, voy a sacar el ejército a las calles. Les mostraré lo duro que muerde el tigre, dice el señor Abelardo de la Espriella. Y entre sus palabras más reconocidas, al diablo no se le puede enfrentar con una paloma, hay que derrotarlo con un tigre, atacando de manera descarada a la extrema derecha que pertenece también en este caso a Álvaro Uribe Vélez, a Paloma Valencia, y así dice que supuestamente entre ellos no se atacan, están desesperados, locos por volver al poder y obtener obviamente los contratos jugosos y millonarios que tiene el Estado colombiano. Pero más importante aún, y es que de manera directa el periódico El País no nos dice tengan cuidado con Abelardo de la Espriella, pero sí lo recalca de manera indirecta al compararlo con Javier Milei, ya que sabemos cómo este señor está acabando con Argentina, cómo inclusive les impuso una reforma laboral desastrosa para los derechos de los trabajadores argentinos, cosa que hasta ahora está pausada porque un juez así lo decidió. Pero obviamente lo que nos quieren decir con esta columna es que si Abelardo de la Espriella llegara al poder, sería algo similar o inclusive más extremo que Javier Milei. Vamos a dejar este tema de lado, queridos amigos, y hablemos ahora del gobierno nacional. Para empezar, según el Banco de la República, quieren prevenir
una inflación en Colombia, porque la inflación, hay que decirlo, se bajó gracias al gobierno nacional. Pero lastimosamente los datos no le ayudan mucho, pues el día de hoy el DANE informa que las exportaciones en febrero de 2026, las ventas externas del país fueron de 4.211,6 millones de dólares y presentaron un crecimiento de 11,4% en relación con febrero de 2025. Este resultado se debió principalmente al aumento del 141% en las ventas externas del grupo de otros sectores. Y supuestamente la economía, las exportaciones van mal. Es lo que dice la extrema derecha de este país, pero los datos nunca los han favorecido. Pues resulta que muchos economistas, algunos que lamentablemente no resaltan los medios prepagos del país, hablan de esta medida absurda por parte del Banco de la República. Uno de ellos, el señor Simón Gómez Azá, que es un economista muy destacado a nivel internacional, y escuchen cómo habla del Banco de la República, diciendo que es el banco del establecimiento. En este momento lo que estamos viendo es un choque de trenes entre la política económica del gobierno de Gustavo Petro, que es una política económica que se plantea transitar por fuera de una economía rentista, de una economía extractivista y de una economía productiva, hacia una economía basada en sectores reales de la economía, en industria, en agro, en turismo, en manufactura, en sectores que generen empleos de calidad, que generen bastante empleo en la sociedad. Lo que estamos viendo es que el gobierno avanza en una dirección y hay unas instituciones como el Banco de la República, las Cortes y el Congreso de la República que permanecen dominadas por los poderes del establecimiento, que son instituciones que quieren preservar el status quo en la economía colombiana. Por lo tanto, la subida de 100 puntos base del Banco de la República de la tasa de interés es una subida cuyo objetivo es proteger a los sectores financieros, proteger a los sectores rentistas en la sociedad. Y es una decisión que afecta a los sectores productivos, que afecta a los empresarios y a los industriales, que afecta a las economías populares y que afecta a los hogares. Mire, muy importante lo que dice el economista y sobre todo muy entendible, y es que la medida del Banco de la República afecta a el general de todos los colombianos, a la población popular, a la industrial, a todos los colombianos. A los únicos que beneficia son aquellos que están dentro de la economía rentista. La economía rentista es aquella economía con la cual subsisten solamente con los minerales o el petróleo de las naciones. Obviamente ya Colombia quiere salirse de esa economía para entrar más en una economía real, una economía manejada por el comercio, por la industria, por la agricultura y por la manufacturación producida en Colombia. Muy importante lo que dice el economista y sobre todo recalcar que él mismo lo dice. El Banco de la República, al igual que el Congreso de la República, está dominado por el establecimiento, porque solamente son unos pocos los que quieren seguir aumentando sus intereses a costa de todos los colombianos. No les importa nunca ni les ha importado a los colombianos, solo les importa llenar sus bolsillos. Pues resulta que no solamente tenemos este comunicado de este economista, sino que también en Cable Noticias invitaron al exdirector de la DIAN para hablar acerca de este tema. Y escuchemos cómo él deja muy en claro y lo demuestra el tema del sesgo político del Banco de la República en Colombia. Pues yo no la veo tan justificadas en el hecho de levantarse de la mesa, pero sí creo que tiene razón porque la tasa de intervención del Banco de la República nunca había sido tan alta en la diferencia con la inflación. Si usted coge una serie de inflación con la tasa de intervención, nunca antes de este gobierno había sido tan alta. Cuando uno mira esa diferencia, después de 2022, esta diferencia comenzó a ser de 4, casi 5 puntos. Y antes había estado entre 2 y 3 y había sido hasta negativa. Entonces, mira uno esa serie y dice, oiga, pero definitivamente en este gobierno hay mucha diferencia entre estas dos tasas. Entonces ahí sí hay un componente que es pues como diferente. Pues yo no la veo... Bueno, muy importante lo que dice el exdirector de la DIAN referente a este tema, porque se observa el sesgo político que lamentablemente hay en el Banco de la República. Y esto se confirma aún más cuando sabemos que dentro de sus directivos está esta señorita. Recordemos que esta señorita es la hija de la señora Alicia Arango,
Alicia Arango, la cual actualmente es la jefe de campaña de Paloma Valencia, uribista a morir, y que sobre todo estuvo muy inmersa en el escándalo de la ñeñe política en nuestro país. ¿Por qué quiero resaltarla? Porque recordemos que inclusive no hace mucho habrían cometido prácticamente un acto de prevaricato con el Banco de la República, y es que el Banco de la República se había saltado sus límites diciendo a la Corte Constitucional que difirieran la entrada en vigencia de la reforma pensional si era aprobada, o sea que cambiaran la fecha para que entrara en vigencia la reforma pensional. Hombre, ¿cómo el Banco de la República va a hacer un cuento de esos? Claro, porque estaba dentro de su mesa directiva la señorita Viviana Taboada, hija de Alicia Arango. Y eso solamente por mencionar a uno de los uribistas que hay en esa mesa directiva, porque si nos ponemos a clasificarlos a todos, observaremos cómo tienen esa cercanía con Álvaro Uribe Vélez y con estos sectores de la ultraderecha. Pero más importante aún, y es que lo que hablaba el exdirector de la DIAN tiene mucho fundamento y más con la tabla que así lo demuestra, pues observamos cómo el IPC, que va de la mano de la inflación, va bastante regulado o acorde con la tasa de interés del Banco de la República. Observamos el IPC pintado de manera rojiza y observamos los intereses del Banco de la República pintados de manera azul. Y observemos que son prácticamente 2 puntos de diferencia con los gobiernos anteriores, los gobiernos de Uribe, los gobiernos de Juan Manuel Santos, los gobiernos de Duque. Pero en el gobierno de Petro se enloquecieron, hay que decirlo, y se disparó al 5.96%, 5.96 puntos por encima. Miren que para inclusive beneficiar a Iván Duque con la inflación tan terrible que originó en el país, le bajaron la tasa de interés. Miren cómo le bajaron la tasa de interés. Y en este gobierno que tuvo la gallardía de bajar la inflación en este país del 14 al 5%, pues tienen el descaro de incrementar más de 5.96 puntos porcentuales los intereses en Colombia. Es lamentable esta medida, pero es muy evidente el sesgo político que posee el Banco de la República en Colombia, el cual nunca le ha importado a los colombianos y, como dice el economista, solamente beneficia al establecimiento, a algunos pocos, a los magnates, a los bancarios, a los ricos, a los que viven de la economía rentista, a los que solamente les importa los beneficios y llenar sus bolsillos particularmente. Queridos amigos, hasta acá va la información del día de hoy. Recuerden que siempre vamos a buscar la forma de informarles con la verdad. Nos vemos hasta el próximo video.